Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una emisión más de El Club de los Malak. Este espacio que se transmite de manera habitual, al menos un par de veces al mes, en nuestro canal de YouTube de JJ Benítez Fans. Creo que ya se entendió de qué va este espacio. Somos un lugar de fans para fans, pero no por eso somos aquí porristas de JJ Benítez. Así es que siéntanse libres de opinar a favor, en contra o sobre todo de hacer crítica constructiva a las obras de JJ Benítez. Es lo que vamos a hacer el día de hoy en este espacio del Club de los Malaks, porque es donde hablamos de los libros de JJ Benítez. Y el día de hoy toca analizar uno de los libros más recientes recopilatorios de la temática OVNI que ha publicado Editorial Planeta, obviamente bajo y gracias a la investigación ardua que ha hecho JJ Benítez de estos temas. Estamos haciendo referencia al libro Solo para tus ojos, en el cual se compilan más de 300 casos. Eso es algo impresionante, porque detrás de cada caso hay kilómetros, días, semanas, meses o incluso años de investigación. Hay 300 casos documentados aquí, por lo tanto hay material para muchos directos. Y eso es lo valioso de estos libros. Estos libros, amigos, es muy difícil que uno se aburra de ellos, porque estos libros presentan gran cantidad de casos que de cuando en cuando cobran nueva vigencia, de cuando en cuando incluso algunos de ellos se actualizan. Hay algunos casos de los recopilados aquí que han evolucionado, que han cambiado en su contenido, que algunos ya se demostró qué había detrás. Y vamos a ver precisamente un poco de lo que fue la presentación de este libro por parte del equipo de Editorial Planeta, en España obviamente, al cual invitaron a JJ Benítez para que hiciera una presentación precisamente de su libro. Y es un excelente material donde JJ Benítez describe algunos casos que le sorprendieron y que forman parte de este libro que vamos a analizar hoy en el Club de los Malaks, que se llama Solo para tus ojos, de JJ Benítez. Comenzamos el directo, amigos. Y están aquí desde todas las épocas. Yo recuerdo un caso que me impactó mucho. En un pueblecito de Irlanda, en el año 1214, aunque no está muy seguro. Fíjense bien, amigos, ¿desde cuándo hay vestigios de la existencia de la vida extraterrestre y todavía más allá, o sea, de la presencia de actividad extraterrestre en nuestro mundo? Eso es algo que durante muchísimos años he estado investigando, y uno de los que mejor han recopilado esa información ha sido JJ Benítez. Gran parte de los libros previos a Caballo de Troya de JJ Benítez, que él ya era un bestseller, muchos creen que JJ Benítez se volvió famoso, se volvió un gran escritor gracias a Caballo de Troya, pero no, amigos, él ya era un exitoso investigador del fenómeno OVNI, con altas ventas en libros respecto a ese tema, antes de escribir o de descubrir la historia de Caballo de Troya. ¿Desde hace cuánto tiempo se tiene constancia de la vida extraterrestre, de las visitas de los extraterrestres? Pues aquí JJ Benítez nos va a contar un caso, la verdad, que evidencia que tampoco sabemos desde hace cientos de años son estas cosas, estos seres, estos objetos que vemos invadir nuestro espacio aéreo y que han desatado tanto revuelo en las últimas semanas en varias partes del mundo, sobre todo desde el punto de vista militar, político y geoestratégico. 212 podría ser. Los historiadores cuentan cómo en la iglesia de ese pueblico estaban en misa por la mañana y oyeron un ruido, una serie de golpeteos. Salieron y se encontraron con que un ancla enorme estaba golpeando las paredes de la iglesia, una cuerda enorme subía hasta lo que ellos llamaban un navío que volaba. Se quedaron perplejos y de repente apareció un señor con un traje negro, oscuro, muy apretado, que bajó por la cuerda hasta... Imagínense, amigos, qué impresión debe haber sido para habitantes de aquel entonces. Estamos hablando del siglo XIII. Gente que vio un navío volador. Esto demuestra
que el fenómeno ovni en realidad es un fenómeno interdimensional que evoluciona junto con la humanidad. Es decir, una especie de fenómeno extraño que se retroalimenta. Cuando el ser humano entiende que la tecnología implica volar por los aires utilizando fuego, pues ese fenómeno presenta objetos extraños basados en volar utilizando el fuego. Cuando el ser humano logró vencer la gravedad en el espacio utilizando máquinas con hélices, pues este fenómeno se presentó ante los seres humanos con fenómenos extraños y presentándose a la humanidad con artefactos con hélices. Y así ha ido evolucionando. Pareciera que ese fenómeno le va siguiendo el paso a la humanidad. Pareciera que hay seres, pareciera que hay entidades que quieren irnos acelerando el paso para llegar a entender una cosmología compleja universal. Pero pareciera también que aparte de eso, ellos tienen una noble intención de irnos haciendo evolucionar para que entendamos que no estamos solos en el universo, que existen más dimensiones, etc. Aparte de eso, y yo creo que como un beneficio personal para ellos, pareciera que el miedo les motiva. Pareciera que ellos quieren que el ser humano se asuste cada vez a niveles mayores. Y muchos, por ejemplo, Salvador Freixedo, proponían y proponen que a lo mejor esa es la recompensa que ellos tienen para irnos haciendo evolucionar, porque para ellos eso es alimento. Posiblemente esos seres se alimenten de nosotros, de nuestras energías, de nuestros estados más primitivos, de nuestras ondas cerebrales, y por eso constantemente nos están asustando mediante este fenómeno que ahora le llamamos el fenómeno ovni y que antes se presentaba como naves o buques voladores. Ese es el caso que está precisamente proponiendo JJ Benítez y es uno de los casos recopilados en este libro que vamos a medio analizar hoy, que se llama Solo para tus ojos. Los invito a que dejen su like, los invito a que se suscriban en la red social donde nos estén viendo y sobre todo a que comenten, amigos. Continuamos. Hasta donde está el ancla, para intentar retirar el ancla de las rocas, y no lo consiguió. Entonces cuentan los cronistas que intentaron capturar al individuo, pero el sacerdote o el obispo que estaba ahí en esos momentos al mando lo prohibió. Y el tipo aprovechó la ocasión, subió por la cuerda, cortaron la cuerda desde arriba y se quedó el ancla abajo y el navío desapareció. Siglo XIII. Agarraron el ancla, la fundieron e hicieron una reja maravillosa, en recuerdo de esa visión divina que según los cronistas, pues bueno, se presentó ahí un buen día, ¿no? Imagínense, amigos, hay muchos que podrían afirmar, pues es que estas son meras historias, estas son meras leyendas. Estos hechos, pues como en aquel entonces no había forma de datarlos, de documentarlos con cierta fiabilidad, alguna fotografía, mucho menos una filmación. Si bien iba alguien hacía un grabado, alguien hacía una pintura del hecho, que solamente son testimonio. Pues amigos, ese es el mismo criterio que aplica en la actualidad. Dentro de 200, 300 años, cuando se cuenten las cosas raras que muchos hemos visto en nuestros cielos, los seres raros que algunos han visto deambular por sus calles, cuando nuestro testimonio actual, a lo mejor acompañado de una fotografía, a lo mejor acompañado de una videograbación, llegue al futuro, de seguro en el futuro dirán, pues es que esos son meros relatos, de seguro las fotos eran falsificadas, esos videos los pudieron haber hecho con inteligencia artificial. Por eso es fácil denostar a la gente del pasado, porque no entendemos o no queremos entender o ponernos nosotros en su contexto. Pero en el futuro a nosotros se nos va a fustigar igual. Si es que en el futuro no se ha entendido al 100% quién está detrás de este fenómeno, amigos. La teoría de la distorsión hace una propuesta y nosotros como lectores del libro Urantia, muy probablemente también hasta JJ Benítez ya lo entiende así, sabemos exactamente quién está detrás, amigos. En el siglo XIII, que yo sepa, no volaba todavía nadie, salvo los pájaros. Bueno, quiero decir,
han estado siempre aquí, siempre. Cualquier testimonio que podamos ver en la historia de Egipto, de Mesopotamia. En todas las civilizaciones, amigos. Y eso es en las civilizaciones cuya información ha llegado a nuestra época. Pero cuántos avistamientos, cuántas leyendas, cuántas cosas extrañas habrán visto, por ejemplo, los habitantes de los pueblos prehispánicos, en lo que actualmente es nuestra Latinoamérica, en este nuevo continente. Porque todos esos testimonios, todas esas religiones fueron destruidas en su mayoría. Solamente quedó un poco de tradición oral y alguno que otro vestigio escrito en piedra sobre todo. Pero cuántas cosas extrañas también ocurrían acá, de las cuales no llegó nada a los tiempos modernos. Entonces, este fenómeno es multicultural, este fenómeno es atemporal, este fenómeno se adapta a la realidad de cada pueblo. Pareciera una especie de principio de incertidumbre lo que ocurre aquí, donde la realidad se adapta a lo que el testigo es capaz de asimilar, amigos. Pareciera una especie de fenómeno que evoluciona conforme a la humanidad y que precisamente con el afán de provocar miedo va subiendo la apuesta. Antes eran navíos voladores. Hoy también nos sorprendería, por supuesto que nos sorprendería ver un crucero volador. Por ejemplo, el crucero de Disney volando 50 metros en el cielo, pues claro que nos darían bastante miedo. Pero ¿qué nos da más miedo? Algo que reconocemos como un objeto. A lo mejor podremos decir, bueno, pues igual es un holograma, ¿no? O un ser volador que a lo mejor llega y lanza fuego a una ciudad. Ellos siempre van subiendo la apuesta. Cuando nosotros logramos entender un cierto fenómeno, pues ellos nos lo modifican, lo potencian y nos lo presentan. Con la intención de darnos miedo o con la intención de hacernos evolucionar, pensando en las dos variables, para hacernos el bien o para hacernos el mal, o hay quienes pensamos en una tercera vía, para ambas cosas. Que esa es la teoría un poco de Salvador Freixedo. De los hombres peces de los Dogon hace 1000 años. Las pinturas rupestres, la propia mitología. Yo siempre digo que la mitología hay que tener muchísimo cuidado. Investigando en muchos lugares por ahí me he encontrado con testimonios de tripulantes que solamente presentan un ojo. En Brasil hay un caso donde hay 3 muchachos que salen por la noche después de cenar al jardín de la casa, encuentran una esfera enorme muy cerca de la casa, encima de unos árboles, y ven a 4 tipos dentro de la esfera sentados. Los 4 solo tienen un ojo aquí. Uno de ellos baja. Eso pudiera haber sido a lo mejor en la antigüedad. Si alguien de la antigüedad hace 1000, 2000, 3000 años hubieran visto lo mismo, pues amigos, lo hubieran interpretado como que se trataba de alguna figura demoníaca, alguno de sus dioses. Si eso hubiera ocurrido a lo mejor hace 1000, 1500 años, lo hubieran atribuido a ángeles. Si eso ocurre en la actualidad, lo atribuimos a extraterrestres o a seres interdimensionales. Eso es lo que precisamente se documenta en este gran material, Solo para tus ojos. Muchos avistamientos, muchos encuentros con seres extraños. Y eso es lo que se ha intentado explicar a través de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Se sitúa cerca de un pozo donde están estos muchachos y lo ven perfectamente, muy cerca. Hay, que yo sepa, por lo menos una docena de casos. Y yo pregunto, ¿Ulises realmente es una leyenda, lo del Polifemo y lo del Cíclope? Claro, porque amigos, la poca información que nos ha llegado de la antigüedad, de las épocas antiguas, han llegado a través de escritos que han sido rescatados o que han sido conservados de los grandes escritores, ¿no? Por eso, hasta hace algunas cuantas décadas, se consideraba como que la historia de Troya era simple mitología, que Troya jamás había existido. Y amigos, hace algunas décadas, hace algunos años, se descubrió el emplazamiento original de la ciudad de Troya.
Lo que durante cientos de años la ciencia oficial, la arqueología oficial, los historiadores oficiales habían dicho es un mito, Troya no existió, pues tuvo que llegar alguien valiente, tuvo que llegar un estudioso, tuvo que llegar alguien financiado, obviamente, para que dijera, no señores, sí existió y aquí están las ruinas y aquí están las pruebas. Entonces lo que ahora se denosta como meras fantasías, como mera mitología, a lo mejor tiene una base real, y es a lo que se está refiriendo nuestro querido admirado JJ Benítez. Pues a lo mejor no es tal leyenda, o simplemente alguien se basa en algún hecho real y le sirve para escribir esa maravillosa obra, ¿no? Seres de una pierna. Cristian y yo hablábamos el otro día de los vikingos, ¿no? Año 800, aproximadamente 900 después de Cristo, hay una expedición de unos vikingos, llegan a las costas norteamericanas. Exactamente, que es donde dicen que en realidad ese tipo de relatos, ese tipo de... Bueno, incluso ya se han encontrado algunos vestigios en la parte noroeste de Canadá que ratifican que muy probablemente, y de hecho es algo que prácticamente requiere de unos cuantos años más de investigación y de que alguien realmente se atreva a postular esa teoría para que la ciencia oficial lo reconozca y con eso reconocer que fueron los vikingos los primeros conquistadores de América. Y muy probablemente de ahí vengan los mitos de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, donde nativos de aquí del norte de México decían que ellos estaban esperando el regreso de la serpiente emplumada, un hombre muy alto, blanco, con ojos de color, algo totalmente diferente pues a nuestras etnias, ¿no? A nuestra apariencia nativa, ¿no? Su servidor es un prácticamente heredero de la sangre nativa de aquí de América, ¿no? Entonces, eso confirmaría que lo que aquí nosotros estábamos esperando como el regreso de Quetzalcóatl, pues en realidad era que alguien había visto un vikingo, lo había considerado un dios prácticamente, porque de seguro venía con sus armas, el tipo de seguro medía 2 metros, mientras acá nosotros pues no pasábamos el 1.5 metros más o menos, el 1.60 metros, pues así somos, esa es nuestra morfología, ¿no? De los latinoamericanos en promedio, ¿no? Entonces, eso confirma muchos mitos. De confirmarse estas historias de los vikingos. ¿Y quién no nos dice que a lo mejor también los vikingos vieron cosas extraordinarias aquí? O a lo mejor estos seres, aprovechándose del encuentro de los mundos, estuvieron provocando, estuvieron simulando un teatrillo para asustar a ambas civilizaciones, para alimentarse de las emociones de ambas civilizaciones. Y en una de estas ven unos reflejos metálicos en la costa y se dan cuenta de que son unos seres con una sola pierna y se lían a flechazos y a golpes con ellos, bajan, descienden. A ver, ¿qué razón tenían los vikingos para contar una cosa así? ¿Y cómo sabían los vikingos? No lo sabían. Que en el siglo XX, en otros lugares del mundo, íbamos a investigar casos iguales. Ese es el gran punto, amigos. Y ese es el aporte de investigadores que han recorrido el planeta, que han recabado cientos, miles de testimonios, que les han dado seguimiento en el transcurso de los años y que precisamente han confirmado que esos fenómenos primero son cíclicos, se repiten y aparte evolucionan.